Mateo escupió al suelo, aunque no tenía saliva. Solo polvo y rencor. Otra vez nada, murmuró, mirando el horizonte vacío donde antes pastaban cientos de cabezas de ganado. Ahora, solo espinos y silencio. Llevaba la camisa remendada, las botas agrietadas, y en los ojos, una mirada que había dejado de preguntar por qué hacía años. Su padre le había enseñado a montar antes que a leer. Le había dicho, un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que protege. Pero su padre estaba muerto. Y lo que tenía que proteger, también. Mateo. Gritó una voz desde la choza de adobe al fondo del patio. Era doña Remedios, la cocinera que lo había criado desde los 10 años, cuando lo dejaron allí como si fuera un saco de maíz sobrante. ¿Qué? Respondió sin girarse. Viene tormenta. No de lluvia, de polvo. Grande. Cierra las ventanas, muchacho. Y trae al burro antes de que se pierda. Él asintió, pero no se movió de inmediato. Algo en el aire le picaba la nuca. No era solo el viento. Era esa sensación que tenía desde niño, como si el mundo estuviera a punto de romperse, y él fuera el único que lo sentía. Montó a Fuego, su caballo flaco pero leal, y cabalgó hacia el oeste, donde el cielo se tornaba del color de la ceniza. El aire se espesó. La visibilidad bajó. Pronto, solo veía sombras moviéndose entre el polvo. Fuego relinchó, nervioso. Tranquilo, viejo, susurró Mateo, acariciando su cuello sudado. Ya casi. Fue entonces cuando lo vio. Al borde del camino, medio enterrado en la tierra seca, yacía un caballo blanco. No se movía. Parecía una estatua caída del cielo. Mateo desmontó de un salto, el corazón golpeándole las costillas. Oye, gritó, arrodillándose a su lado. Nada. Solo el viento. Pero cuando acercó la mano a su cuello, un latido. Débil, pero allí. Vivo. Entonces lo vio, sus orejas. Selladas. Cubiertas con una sustancia negra, brillante, que olía a incienso y cera vieja. Como la que usaban en la iglesia del pueblo para sellar los cirios de Semana Santa. ¿Qué demonios? Susurró, con la voz quebrada. El caballo abrió los ojos. Grandes, oscuros, llenos de un dolor que Mateo conocía demasiado bien. No era miedo. Era abandono. Era la mirada de alguien que había sido silenciado, no solo en los oídos, sino en el alma. No estás solo, dijo Mateo, sin saber por qué lo decía. Tal vez porque necesitaba creerlo él mismo. Con cuidado, levantó al animal, usando su propio cuerpo como palanca. Fuego, obediente, se acercó y permitió que atara al herido a su lomo. El regreso fue lento. Cada paso, una lucha contra el viento, contra el peso, contra la duda. Cuando llegó al rancho, doña Remedios lo esperaba en la puerta, con una manta en las manos y los ojos húmedos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, señalando al caballo blanco. Del camino. Donde los muertos no tienen nombre. Ella lo miró largo rato, como si viera algo más allá de su rostro sucio y su camisa rota. Ese no es un caballo cualquiera, Mateo. Nadie sella las orejas de un animal, a menos que quiera que no escuche la verdad. Él no respondió. Solo acarició la frente del caballo, que temblaba, pero ya no cerraba los ojos con desconfianza. Ahora lo miraba a él. Como si supiera que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no iba a dejarlo atrás. Y en ese instante, bajo un cielo de polvo y promesas rotas, Mateo sintió algo que creía perdido: propósito. No sabía aún que ese caballo llevaba en su piel el secreto de su propio nacimiento. No sabía que su nombre había sido borrado de los registros, que su cuna había sido robada, que su silencio había sido fabricado por manos que... ¿Quién te hizo esto?, susurró, más para sí que para el caballo. El animal no respondió, claro. Pero sus ojos, esos ojos oscuros, lo seguían con una intensidad que dolía. Como si supieran quién era él. Como si lo reconocieran. Al amanecer, mientras preparaba un café aguado en la lumbre, doña Remedios se acercó con paso lento.
Llevaba en la mano un trozo de tela vieja, desgastada por el tiempo. Tu madre lo guardaba, dijo, sin preámbulos, y le tendió la tela. Mateo la tomó con manos temblorosas. Era un paño bordado con hilos dorados, descoloridos ya, pero aún visibles, un escudo. Una cruz flanqueada por 2 lobos. Debajo, una frase en latín que apenas lograba descifrar: la verdad está en el silencio. La verdad en el silencio. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, la voz ronca. De la caja que enterré bajo el naranjo el día que te trajeron aquí. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No te lo di antes porque pensé que era mejor que olvidaras. Que vivieras sin ese peso. ¿Qué peso?, exigió Mateo, levantándose de un salto. Ella lo miró, y por primera vez, no como al niño huérfano que crió, sino como al hombre que merecía la verdad. Tu nombre no es Mateo Rojas. Ese fue el apellido que te pusieron en el orfanato para borrar tu rastro. Tu verdadero nombre es Mateo de la Cruz. Eres el hijo de don Esteban y doña Lucía de la Cruz. Los dueños de las Tres Marías, la hacienda que hoy ocupa tu tío Rafael. El aire se le cortó. El mundo giró. ¿Mi tío? Tu tío por sangre, sí. Pero no por lealtad. La voz de doña Remedios tembló. La noche en que tus padres murieron en el incendio, no fue un accidente. Rafael los traicionó. Quería la tierra, las minas, el nombre. Y cuando supo que estabas vivo, te entregó a los frailes del convento de San Ignacio. Pero antes te hicieron algo. Mateo sintió un frío en la nuca. Recordó entonces, los sueños. Siempre. Los mismos. Un cuarto oscuro. Voces susurrando en latín. Alguien sosteniendo una vela caliente cerca de sus oídos, y un dolor agudo, como si le arrancaran el alma por dentro. Me sellaron los oídos, dijo, más como una revelación que como una pregunta. Doña Remedios asintió, con lágrimas silenciosas. Como a ese caballo. Porque en vuestra familia, había una tradición. Los herederos eran purificados, en silencio si se consideraba que su destino era peligroso. Pero Rafael la usó para borraros. A ti, y a Silencio. ¿Silencio? Así llamaban al caballo blanco que nació el mismo día que tú. Se decía que compartía tu alma. Que si tú morías, él moriría. Y si tú callabas, él también. Mateo miró hacia el establo, donde el caballo alzó la cabeza como si hubiera escuchado su nombre. Su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Silencio ha regresado. Y eso significa que el tiempo de esconderse terminó. En ese momento, un ruido de cascos rompió el alba. Mateo se giró. Al fondo del camino, una figura solitaria cabalgaba hacia el rancho. Vestía de negro, pero no como un vaquero. Llevaba una sotana larga, y en el cuello, una cruz de plata que brillaba bajo el sol naciente. Él, susurró doña Remedios, retrocediendo. Es uno de ellos. De la Orden del Silencio. Mateo apretó los puños. No tenía armas. No tenía ejército. Solo tenía un caballo herido, un nombre robado, y una rabia que había estado dormida demasiado tiempo. No va a llevárselo, dijo, caminando hacia el establo. Mateo, ten cuidado. Esos hombres no hablan. Solo actúan. Pero él ya no escuchaba. Abrió la puerta del establo. Silencio lo miró. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No era dueño y animal. Era hermano y hermano. Sangre y memoria. No te van a tocar, le dijo, acariciando su crin. Esta vez, yo te protejo. Afueras, el jinete se detuvo. Se bajó con movimientos lentos, ceremoniosos. Se quitó el sombrero. Su rostro era pálido, sereno, casi inhumano. Busco al que escucha sin oír, dijo, con voz suave pero firme. Mateo salió al patio, plantándose frente a él. Aquí no hay nadie que escuche lo que no quiere oír. El hombre sonrió.
Una sonrisa sin calor. El caballo no es tuyo. Pertenece a la historia que intentaste olvidar. Y tú no eres sacerdote, replicó Mateo. Eres un sepulturero con hábito. Un silencio tenso se extendió entre ellos. El viento volvió a soplar, trayendo consigo el olor a tierra mojada, aunque no había llovido en meses. El silencio no se rompe sin consecuencias, dijo el hombre, girando sobre sus talones y montando de nuevo. Pero ya has comenzado. Y ellos vendrán. Y con eso, desapareció en el horizonte, dejando tras de sí una pregunta que latía en el pecho de Mateo como un segundo corazón: ¿quiénes son ellos? Silencio relinchó suavemente, como si ya supiera la respuesta. Y Mateo, por primera vez en su vida, sintió que no estaba solo, pero también que ya no tenía escapatoria. Al amanecer, el aire olía a tierra mojada y a advertencia. Doña Remedios preparó un guiso con lo poco que quedaba, pero ninguno de los dos comió. Ella lo miraba como si supiera que ya no podía protegerlo más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, sin levantar la vista del plato. No puedo quedarme aquí, respondió Mateo, atando un morral a su cintura. Si ese hombre vuelve, o si vienen otros, no solo vendrán por Silencio. Vendrán por mí. Entonces vete lejos. Al norte. Donde nadie te conozca. No, dijo él, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. No voy a huir otra vez. Esta vez, voy a saber quién soy. ¿Y por qué me borraron del mundo? Montó a fuego, y con una cuerda suave guió a Silencio tras de sí. El caballo blanco cojeaba aún, pero caminaba con una dignidad que dolía mirar. Parecía saber que cada paso lo acercaba a algo inevitable. Cabalgó hacia el oeste, donde las montañas se alzaban como espinas contra el cielo. Allí, entre los cañones olvidados, había un cementerio abandonado, el Panteón de los Olvidados. Doña Remedios le había hablado de él en susurros cuando era niño. Allí entierran a los que no tienen nombre, decía. A los que el mundo prefiere no recordar. Era allí donde lo habían dejado a él, años atrás, antes de que lo llevaran al orfanato. Lo supo en cuanto vio las cruces torcidas, cubiertas de musgo y Silencio. Silencio se detuvo de golpe al entrar al camposanto. Temblaba. No de miedo, de reconocimiento. ¿Qué ves?, murmuró Mateo, desmontando. El caballo avanzó cojeando hasta una tumba al fondo, medio derruida. La lápida estaba rota, pero aún se leía una palabra: Lucía. Su madre. Mateo cayó de rodillas. No lloró. No podía. El dolor era demasiado grande para lágrimas. Era un nudo en el pecho, una piedra en la garganta. Apoyó la frente en la piedra fría. Perdóname, susurró. No supe quién eras, hasta ahora. Fue entonces cuando Silencio relinchó. Un sonido bajo, gutural, casi humano. Y con el casco delantero, raspó la tierra junto a la tumba. 1, 2, 3 veces. Mateo lo miró, confundido. Se acercó. Con las manos, apartó la tierra húmeda. Algo brilló. Una caja de madera pequeña, envuelta en tela impermeable. La abrió con dedos temblorosos. Dentro había un diario. Las páginas amarillas, manchadas por el tiempo, pero legibles. Y una llave de hierro forjado, con un símbolo grabado, el mismo escudo de los lobos. Abrió el diario. La letra era fina, elegante, desesperada. Si alguien lee esto, es porque Silencio ha regresado. Y eso significa que mi hijo vive. Rafael me ha traicionado. Ha prendido fuego a la casa. Esteban está muerto. Yo no tardaré. Pero antes de irme, he escondido los títulos de propiedad. Junto a Mateo. Aléjate del animal, gritó el hombre, apuntando ahora al caballo. Pero Mateo no dudó. Se colocó frente a Silencio, el cofre aún en sus manos. Dispara, dijo. Pero si lo haces, el mundo sabrá la verdad. Porque estos documentos saldrán de aquí, aunque yo no lo haga. El hombre titubeó. Sus ojos se movieron entre el arma,
el caballo y el joven que ya no parecía un vaquero perdido, sino un heredero que había recuperado su rostro. «No eres como tu padre», murmuró. «No», dijo Mateo. «Soy peor. Porque yo no pediré justicia. Yo la tomaré». Un trueno retumbó afuera. La lluvia comenzó a caer, golpeando el techo de la iglesia como si el cielo aplaudiera. El hombre bajó lentamente el arma. «Entonces que así sea», dijo. «Pero recuerda, la verdad no libera. Solo quema». Y con eso, se fundió en las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Mateo respiró hondo. Miró a Silencio. El caballo lo miró de vuelta, con una calma que decía, ahora viene lo más difícil. Porque la batalla ya no era por sobrevivir. Era por hacer que el mundo escuchara lo que había estado silenciado durante décadas. Cabalgó de regreso a la soledad en silencio, pero no era el silencio del olvido. Era el silencio antes de la tormenta. Doña Remedios lo esperaba en la puerta, envuelta en un chal empapado. No preguntó. Solo lo abrazó, como si supiera que el niño que crió ya no volvería a ser el mismo. «Lo sabes todo, ¿verdad?», dijo ella, con la voz quebrada. «Sí», respondió Mateo. «Y ahora ellos también saben que lo sé». Dentro, junto al fuego, abrió el cofre sobre la mesa de madera. Los documentos se extendieron como un mapa de lo que le habían robado. Doña Remedios los miró con ojos llorosos. «Tu madre los escondió aquí porque sabía que San Ignacio era el único lugar que Rafael no se atrevería a tocar, por miedo a Dios. Pero Dios no lo detuvo», dijo Mateo, con amargura. «Solo lo disfrazó de santo». Silencio se acercó al umbral del cuarto, empapado, pero erguido. Aún cojeaba, pero su mirada era firme. Mateo se arrodilló frente a él. «Tú también fuiste parte de esto, ¿no?», susurró, acariciando su cuello. «No eres solo un caballo. Eres mi memoria. Mi testigo». El animal bajó la cabeza, como si asintiera. Y entonces, algo sucedió. Un relámpago iluminó la habitación. En ese instante, la luz se reflejó en las orejas de Silencio, aún cubiertas por la cera negra, y Mateo vio algo que antes no había notado. Bajo la cera, apenas visible, una línea dorada recorría la piel, formando una espiral que terminaba en el símbolo de los lobos. «Remedios», exclamó. «Trae la vela bendita. La que usaste en Semana Santa». Ella corrió al cofre de madera junto a la cama y regresó con una vela gruesa, marcada con una cruz. «¿Estás seguro?», preguntó, temblando. «Si lo haces, no habrá vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás», dijo Mateo. Con manos firmes, encendió la vela. La llama danzó, dorada y viva. Acercó la cera derretida a las orejas de Silencio, con una ternura que contrastaba con la tormenta afuera. El caballo no se movió. Solo cerró los ojos, y gimió suavemente, como si recordara. Poco a poco, la cera negra se derritió. Y bajo ella, la marca apareció por completo, el escudo de los de la cruz, grabado en la piel como si el destino lo hubiera tatuado al nacer. Pero algo más ocurrió. Silencio abrió los ojos. Y esta vez, escuchó. Un trueno retumbó. Pero no fue eso lo que lo hizo estremecer. Fue una voz. Lejana, pero clara. La voz de una mujer que cantaba una nana en español antiguo. «Duérmete, heredero del viento, que el silencio no es tu dueño». Mateo lo vio temblar. Lo vio girar la cabeza hacia el este, como si oyera algo que nadie más podía. «¿Qué escuchas?», preguntó, con el corazón en la garganta. Silencio relinchó, y luego, con pasos firmes, caminó hasta la puerta y la empujó con el hocico. Quería salir. Quería ir allá. ¿A dónde?, susurró Mateo. Fue doña Remedios quien respondió, con los ojos llenos de asombro, a las Tres Marías. «La hacienda. Tu hogar». Mateo miró el mapa que había entre los documentos. Allí, dibujado a mano, estaba un camino secreto que solo los de la Cruz conocían, un sendero que pasaba por el Cañón del Lamento, donde los ecos repetían los nombres de los muertos.
Él no solo lleva la marca, dijo Mateo. Lleva la voz de mi madre. Y me está guiando. En ese momento, un ruido afuera los heló. Cascos. Muchos. Se acercaban rápido. Son ellos. Gritó Remedios. Rafael debe haber sabido que irías a la iglesia. Mateo no dudó. Tomó los documentos, los envolvió en tela impermeable y los ató a su pecho. Luego montó a Silencio. El caballo ya no cojeaba. Caminaba como si hubiera recuperado no solo el oído, sino el alma. Vámonos, ordenó. Doña Remedios lo detuvo por un instante, agarrándolo del brazo. Si vas allá, no podrás esconderte más. Rafael te matará. No, dijo Mateo, mirándola con una calma que asustaba. Él ya mató al niño. Ahora enfrentará al hombre. Y con eso, Silencio salió al aguacero, galopando como si el viento mismo lo empujara. Detrás, las luces de las antorchas se acercaban. Pero Mateo no miró atrás. Sabía que cada paso lo acercaba a la verdad y a la confrontación que, ¿lo oyes?, preguntó Mateo, inclinándose hacia el cuello del caballo. Silencio relinchó suavemente, como si respondiera, sí. Son ellos. Los ecos eran reales. Voces de los que habían muerto defendiendo esas tierras. Y entre todas, una se destacaba, la de su madre. El que lleva la marca, no camina solo. Mateo apretó los dientes. No era miedo lo que sentía. Era una especie de reverencia. Como si la tierra misma lo reconociera. Al amanecer, el cañón se abrió en un valle verde, oculto del mundo. Allí, alzándose entre los árboles como un fantasma de piedra y orgullo, estaba las Tres Marías. La hacienda de los de la Cruz. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, pero el escudo en la puerta principal aún brillaba bajo la luz tenue del alba. Silencio se detuvo. Temblaba. No de cansancio. De memoria. Esto es, murmuró Mateo, desmontando con las piernas entumecidas. Esto es mi casa. Caminó hasta la puerta. Estaba cerrada con una cadena oxidada, pero no con llave. La rompió con una piedra. El chirrido resonó como un grito liberado. Dentro, el polvo flotaba en rayos de sol. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. En la pared del salón principal, un retrato grande, un hombre de bigote firme y mirada justa, su padre, y una mujer de ojos profundos y sonrisa triste, su madre. Entre ellos, un niño pequeño, de no más de 3 años. Él. Mateo cayó de rodillas. Me olvidé de tu rostro, susurró, tocando el marco con dedos temblorosos. Pero tú nunca te olvidaste de mí. Silencio entró tras él, lento, como si también recordara. Se acercó a la chimenea, donde una losa de piedra parecía desplazada. Rascó el suelo con el casco. ¿Qué hay ahí?, preguntó Mateo. Con esfuerzo, movió la losa. Debajo, una caja de metal. Dentro, una carta más, y una pequeña flauta de hueso. Si Silencio te trajo hasta aquí, es porque tu corazón ya no miente. Esta flauta perteneció a tu bisabuelo. Solo un de la Cruz puede hacerla sonar. Y cuando lo hagas, el mundo sabrá que el heredero ha regresado. Mateo tomó la flauta. Estaba fría. La llevó a sus labios. Sopló. Al principio, nada. Solo aire. Pero luego, un sonido bajo, profundo, como el gemido de la tierra. Silencio levantó la cabeza y relinchó al unísono, como si completara la melodía. Fue entonces cuando lo sintieron. Pasos. Fuera. Mateo apagó la flauta de inmediato. Silencio se puso tenso. Salgan. Gritó una voz desde el patio. Sabemos que están ahí. Era Rafael. Su voz era gruesa, segura, pero con un temblor apenas perceptible. Mateo salió al porche, con la flauta en la mano y los documentos en el pecho. Silencio lo siguió, erguido, como un centinela. Rafael estaba allí,
montado en un caballo negro, rodeado de 6 hombres armados. Vestía traje de hacendado, sombrero caro, anillo de sello en el dedo, el anillo de los de la cruz. «Mírate», dijo Rafael, con una sonrisa falsa. «El huérfano que creció entre pollos y polvo. ¿Crees que porque encontraste unos papeles viejos ya eres dueño de esto?» «No soy dueño de nada», dijo Mateo, con voz serena. «Solo soy quien debía estar aquí. Y tú, eres quien no debió tocar lo que no era suyo». Rafael rió, pero sus ojos se estrecharon. «Tu padre era un soñador. Pensaba que la tierra hablaba. Que los caballos elegían a sus amos. Tonterías. La tierra se compra. Se vende. Se controla. Y tú eras un error que debí terminar aquella noche». «¿Por qué?», preguntó Mateo, con la voz quebrada. «¿Por qué matarlos? ¿Por qué borrar mi nombre? Porque eras débil», gritó Rafael, espoleando su caballo hacia adelante. «Porque tu padre quería repartir las tierras entre los peones. Quería arruinar siglos de poder por una fantasía de justicia. Yo salvé esta hacienda. Yo la hice fuerte». «La hiciste vacía», dijo Mateo. «Porque sin memoria, sin alma, no es una hacienda. Es una tumba». Silencio relinchó con fuerza, como si sellara esas palabras. Rafael palideció. Miró al caballo blanco, y por primera vez, el miedo asomó en su rostro. «Ese animal no debería existir. Pero existe», dijo Mateo. «Y me trajo de vuelta. No para vengarme. Para recordarte que el silencio que impusiste, ya se rompió». Uno de los hombres alzó su rifle. «No», gritó Rafael, deteniéndolo. «Él no vale una bala. Vale una lección». Se bajó del caballo y caminó hacia Mateo, lento, como un depredador seguro de su presa. «Te daré una oportunidad», dijo, en voz baja, solo para él. «Entrégame los documentos. Olvida tu nombre. Vuelve a ser el vaquero sin pasado, y te dejaré vivir». Mateo lo miró a los ojos. Y en ese instante, no vio a su tío. Vio al hombre que le robó la infancia, la voz, la identidad. Pero también vio algo más: miedo. Miedo a que la verdad lo alcanzara. «No», dijo, con calma absoluta. «Hoy no me escondo. Hoy, soy Mateo de la Cruz». Y con esas palabras, silencio se interpuso entre ellos, relinchando con una fuerza que hizo retroceder a los hombres. Rafael apretó los puños. «Entonces que así sea», murmuró. «Que el heredero muera como su padre». Pero antes de que pudiera dar la orden, un nuevo sonido retumbó en el valle. Cascos. Muchos. Desde el este. Mateo miró. Doña Remedios apareció al frente de un grupo de jinetes, peones, curanderos, maestros del pueblo. Gente que había sufrido bajo el yugo de Rafael durante años. «No estás solo, muchacho», gritó ella, con lágrimas en los ojos. «Nunca lo estuviste». Rafael palideció. Miró a su alrededor. Sus hombres dudaban. Y en medio de todo, Silencio alzó la cabeza, y relinchó de nuevo. Esta vez, no fue un grito. «Traición», escupió Rafael, señalando a Doña Remedios. «¿Tú también, vieja loca?» «No es traición», respondió ella, desmontando con paso firme. «Es justicia. Algo que tú olvidaste hace mucho». Mateo no se movió. Seguía junto a Silencio, con la flauta aún en la mano y los documentos pegados al pecho como una armadura invisible. Sentía el latido del caballo contra su pierna, fuerte, constante. Era como si Silencio le dijera: «Confía. Ellos ya escuchan». Rafael dio un paso atrás, pero no por miedo a las armas. Era el silencio de sus propios hombres lo que lo paralizaba. Nadie alzó el rifle. Nadie desenvainó el cuchillo. Todos miraban a Mateo, no como a un extraño, sino como a quien debió haber estado allí desde siempre. ¿Creen que este muchacho lo salvará?, gritó Rafael, desesperado. Es un niño perdido con un caballo enfermo.
No sabe gobernar, no sabe mandar. Pero sabe escuchar, dijo una voz desde el grupo. Era Elena, la maestra del pueblo, la misma que años atrás había intentado denunciar los abusos de Rafael y perdió su escuela por ello. Ahora caminaba entre los jinetes con la frente en alto, los ojos brillantes. Tu padre, le dijo a Mateo, sin mirar a Rafael, nos enseñó que la tierra no se posee. Se cuida. Y tú has cuidado a Silencio cuando nadie más lo haría. Eso dice más que cualquier título. Rafael rió, pero era una risa hueca, quebrada. ¿Palabras? ¿Solo palabras? ¿Creen que con eso van a recuperar lo que perdieron? No queremos recuperar, dijo Mateo, por fin, con voz clara, firme, que resonó en todo el valle. Queremos reconstruir. Y empezará con la verdad. Se acercó al centro del patio, donde la fuente de piedra estaba seca desde hacía décadas. Allí, frente a todos, desenvolvió los documentos y los alzó. Estos papeles no me devuelven solo una hacienda. Devuelven nombres, historias, derechos que fueron borrados. Y hoy los leo en voz alta. Comenzó a leer. Nombre por nombre. Familias que habían trabajado esas tierras por generaciones. Contratos rotos. Tierras arrebatadas. Hijos enviados lejos. Mujeres silenciadas. Cada palabra era una herida abierta, y también un vendaje. Silencio permanecía a su lado, inmóvil, como si cada nombre lo hiciera más fuerte. Y cuando Mateo pronunció el último, el viento cesó. El valle entero guardó silencio. Fue entonces cuando Rafael sacó su revólver. «Basta», gritó, apuntando directo al pecho de Mateo. «Nadie me quita lo que gané con sangre». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Silencio se lanzó hacia adelante con un relincho feroz. No atacó. Solo se interpuso, erguido como una estatua viva, los ojos fijos en Rafael con una intensidad que heló la sangre. Rafael tembló. Porque en esos ojos no vio un animal. Vio el juicio. «Dispara», dijo Mateo, sin moverse. «Pero si lo haces, matarás no solo a un caballo. Matarás la última prueba de que tu crimen tuvo testigo». Los dedos de Rafael vacilaron. Sudor frío le corría por la sien. Miró a su alrededor. Sus hombres ya habían bajado las armas. Doña Remedios sostenía una Biblia abierta. Elena apretaba un cuaderno lleno de nombres. Y el pueblo lo miraba como se mira a un fantasma. «No eres un hombre», dijo una anciana desde el fondo. «Eres una sombra que se cree dueña de la luz». Rafael bajó el arma lentamente. No por derrota. Por vergüenza. Porque, por primera vez, vio lo que había hecho, no como un triunfo, sino como una ruina. «Todo lo que construí», murmuró. «¿Fue solo miedo?» «Sí», dijo Mateo, con tristeza, no con odio. «Miedo a que alguien como yo recordara que el poder no nace de la tierra, nace del respeto». Silencio bajó la cabeza, como si aceptara esas palabras como una bendición. En ese momento, un sonido suave brotó del suelo. Todos miraron. La fuente comenzaba a gotear. Luego, a fluir. Agua clara, fresca, como si la tierra misma celebrara el regreso de su heredero. Nadie habló. Solo el agua, el viento, y el suave relincho de Silencio rompían el silencio. Rafael se quitó el anillo del dedo y lo dejó caer al suelo. «Haz lo que debas», dijo, con la voz rota. «Pero no me mates. Déjame vivir con lo que hice». Mateo lo miró largo rato. Luego asintió. «Vivirás. Pero no aquí. Nunca más». Doña Remedios le trajo un plato de frijoles y tortillas recién hechas, pero él apenas lo tocó. «Come, muchacho», dijo ella, sentándose a su lado. «Hoy ganaste más que tierras. Ganaste tu nombre». «Pero, ¿y si no soy quien creen que soy?», respondió Mateo, mirando las estrellas. «¿Y si solo soy un vaquero que tuvo suerte con un caballo?». Ella rió suavemente, con esa risa que olía a canela y memoria. «No fue suerte.
Fue destino. Y el destino no elige al más fuerte, sino al que escucha. En ese momento, Silencio levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, como si captara un sonido lejano. Mateo lo sintió también. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que no venía del viento, venía de dentro. Otra vez, murmuró. Cerró los ojos. Y allí estaba, la nana. La misma que había oído en la iglesia. Pero ahora, más clara. Más cercana. Duérmete, heredero del viento, que el silencio no es tu dueño, tu sangre guarda lo que el fuego no quemó, y tu caballo, recuerda lo que tú olvidaste. De pronto, una imagen estalló en su mente como un relámpago, una habitación en llamas. Su madre, arrodillada, sosteniendo algo contra su pecho. No era un relicario. Era un libro. Un libro encuadernado en cuero rojo, con el escudo de los lobos. Ella lo enterraba bajo las losas del suelo, justo antes de que las vigas cayeran. «El libro», exclamó Mateo, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué libro?», preguntó doña Remedios, alarmada. «El que mi madre escondió la noche del incendio. ¿No está en la iglesia? Está aquí. En la casa». Corrió hacia la sala principal, seguido por Silencio, que relinchaba con urgencia. Se arrodilló frente a la chimenea, donde antes había estado la losa con la flauta. Pero esta vez, miró más abajo. Entre las sombras, vio una grieta en el suelo, apenas visible. Con las uñas, la amplió. Levantó una losa más pequeña, oculta bajo el polvo de décadas. Allí estaba. El libro. Quemado en las esquinas, pero intacto en el corazón. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas en una mezcla de español antiguo y símbolos que parecían mapas estelares. Pero en la primera hoja, una dedicatoria, para Mateo, hijo de la verdad. Si lees esto, es porque tu alma no fue silenciada del todo. Este libro contiene los nombres de los que cayeron por defender lo justo. Y el secreto más grande de nuestra sangre, los de la cruz no heredan tierras, heredan voces. Las voces de los que ya no están. Y mientras alguien las escuche, nunca morirán. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. Porque ahora entendía por qué lo habían sellado. Por qué a Silencio le habían sellado las orejas. No era para callarlos. Era para proteger al mundo de lo que ellos podían oír, y de lo que podían despertar. «Por eso me temen», susurró. «¿Qué dices?», preguntó Elena, que había entrado sin hacer ruido. Mateo le mostró el libro. «No soy solo el heredero de una hacienda. Soy el guardián de las voces. Y Silencio, no es solo un caballo. Es el puente entre los vivos y los que nos guían desde el silencio». Elena tocó la página con reverencia. «Entonces, todo lo que has sentido, los ecos, las nanas, los nombres, no son locura. Es memoria». «Sí», dijo Mateo. «Y si las escucho, puedo hacer justicia no solo por mí, sino por todos los que fueron borrados». Silencio se acercó y apoyó su hocico en el libro, como si sellara ese juramento. Pero en ese instante, un grito desde afuera lo celó. «Mateo. ¿Vienen otros?». Corrieron al porche. En el horizonte, antorchas. Muchas más que las de Rafael. Y esta vez, no eran peones ni vecinos. Eran jinetes vestidos de negro, con capas largas y cruces de hierro en el pecho. La Orden del Silencio. Los verdaderos guardianes de la oscuridad. «Sabían que encontrarías el libro», dijo doña Remedios, con voz temblorosa. «Y no permitirán que las voces regresen». Mateo apretó el libro contra su pecho. Miró a Silencio. El caballo lo miró de vuelta, con una calma que decía: «Estoy contigo, hasta el final». «Más rápido», susurró, no como una orden, sino como una súplica. Silencio respondió con un relincho gutural y aumentó el paso, sus cascos golpeando la tierra como tambores de guerra. Pero Mateo no huía. Sabía que no había escape.
Solo había un lugar donde las voces del libro podrían ser escuchadas y protegidas. Al cañón del lamento, dijo, inclinándose sobre el cuello del caballo. Allí nos oyeron una vez. Nos oirán de nuevo. Las paredes del cañón se alzaron a su alrededor como murallas de sombra. El aire se volvió denso, cargado de ecos dormidos. Y entonces, lo sintió, el zumbido en sus sienes creció hasta convertirse en un coro. Mateo, hijo de Lucía, no está solo. Eran voces. Decenas. Cientos. Las de los que habían caído defendiendo esas tierras. Las de los que Rafael y la Orden habían borrado de los registros, de las lápidas, de la historia. ¿Las oyes?, preguntó en voz alta, con lágrimas en los ojos. Silencio relinchó, y esta vez, el sonido no fue solo suyo. Fue como si el viento, las rocas, el río seco, todo respondiera. De pronto, una figura surgió del fondo del cañón. Vestía una túnica blanca, desgastada por el tiempo, y llevaba en las manos un tambor de piel de venado. La curandera, susurró Mateo, reconociéndola. Era la misma mujer que años atrás le había dado hierbas para la fiebre cuando era niño, y que desapareció el día en que lo llevaron al orfanato. Sabía que vendrías, dijo ella, con voz grave pero cálida. El libro ha despertado. Y contigo, el pacto. ¿Qué pacto?, preguntó Mateo, desmontando. El que hicieron tus antepasados con la tierra. Que mientras un de la cruz escuche las voces, la memoria no morirá. Pero para que las voces hablen con fuerza, necesitas romper el último sello. ¿Qué sello? Ella señaló sus propias orejas, y luego las de silencio. El tuyo fue roto cuando encontraste al caballo. El de él, cuando la cera cayó. Pero hay un tercero. El sello del corazón. Solo se rompe con la verdad dicha en voz alta, frente a quienes la negaron. Mateo palideció. ¿Frente a la Orden? Sí. Ellos no temen tu espada. Temen tu voz. Porque si hablas la verdad, otros la escucharán. Y el silencio se derrumbará. En ese momento, los jinetes entraron al cañón. Se detuvieron a 20 metros. El líder, el mismo hombre de la sotana que lo había enfrentado en la iglesia, descendió lentamente. Devuelve el libro, heredero, dijo, con voz serena. No es para ti. Es para el olvido. ¿Por qué lo temen tanto?, preguntó Mateo, avanzando un paso. ¿Acaso las palabras queman más que el fuego? Queman el poder, respondió el hombre. Y el poder es lo único que mantiene al mundo en orden. Su orden es una mentira, dijo Mateo, alzando el libro. Y yo ya no soy el niño que cayó. La curandera comenzó a tocar el tambor. Un ritmo lento, ancestral. Silencio se puso detrás de Mateo, erguido como un centinela. Y entonces, Mateo abrió el libro. No en una página al azar. En la última. Allí, escrita con la letra de su madre, estaba una oración. No en latín. En la lengua antigua de los primeros habitantes del valle. Comenzó a leer. Al principio, su voz tembló. Pero con cada palabra, creció. Las rocas del cañón vibraron. El viento cambió de dirección. Y las antorchas de la Orden se apagaron una a una. «Detente», gritó el líder, cubriéndose los oídos. «¿No sabes lo que despiertas?» «Sí lo sé», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y fuego. «Despierto a los que ustedes enterraron». Y en ese instante, las voces estallaron. No en su mente. En el aire. Claras. Fuertes. Nombres. Fechas. Testimonios. Gritos de justicia que habían estado atrapados en el silencio durante generaciones. Los jinetes retrocedieron, aterrorizados. Algunos cayeron de sus caballos, agarrándose la cabeza como si les arrancaran el alma. El líder miró a Mateo con una mezcla de odio y asombro. «Ahora eres peligroso», dijo. «Y los peligrosos no viven mucho».
Pero antes de que pudiera moverse, Silencio relinchó con una fuerza que hizo temblar el suelo. Y desde las alturas del cañón, decenas de figuras aparecieron: el pueblo, Doña Remedios, Elena, los peones, todos con antorchas encendidas, y con las manos en los oídos, no para callar, sino para escuchar. No está solo, dijo la curandera, sonriendo. Porque la verdad, ya tiene testigos. Pero el líder no se movió. Permaneció erguido, con los ojos clavados en Mateo, y en ellos ya no había solo autoridad, había miedo. Un miedo antiguo, arraigado. ¿Crees que esto termina aquí?, dijo, con voz ronca. Pero el silencio no se rompe una vez. Se rompe todos los días. Y cada día, alguien como tú caerá intentándolo. Entonces que caiga, respondió Mateo, sin titubear. Pero no callaré. Ni hoy, ni nunca. La curandera dejó de tocar el tambor. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno. Lleno de nombres, de historias, de justicia latente. Ellos no vinieron solo por el libro, dijo ella, acercándose a Mateo. Vinieron porque saben que ahora tú eres el libro. Tu voz, tu sangre, tu caballo, todo es memoria viva. Silencio relinchó suavemente, como si confirmara esas palabras. Se acercó al líder de la orden y lo miró fijamente. El hombre, por primera vez, bajó la vista. Este animal, murmuró. No es natural. No, dijo Mateo. Es necesario. En ese momento, uno de los jinetes más jóvenes se quitó el capuchón. Era apenas un muchacho, de no más de 18 años, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. Yo no sabía, dijo, con la voz quebrada. Me dijeron que protegíamos el orden. Que sellábamos el caos. Pero esto no es caos. Es verdad. El líder lo miró con furia. Calla, traidor. No. Gritó el joven, alzando la voz. He oído los nombres. He oído a mi abuelo. Él murió trabajando estas tierras y nunca tuvo tumba. ¿Eso es orden? ¿O es crimen? Un murmullo recorrió a los otros jinetes. Algunos intercambiaron miradas. Las dudas, como raíces, comenzaban a crecer. Mateo dio un paso al frente. Ustedes no son enemigos, dijo, dirigiéndose a todos. Son prisioneros del mismo silencio que me encerró a mí. Pero pueden elegir. Pueden seguir sellando orejas, o pueden empezar a escuchar. El líder apretó los puños. No hay elección. Solo hay deber. El deber no es callar, replicó Mateo. Es recordar. Entonces, algo inesperado ocurrió. El joven jinete se bajó del caballo, se arrodilló frente a Mateo y le tendió su daga. Tómala, dijo. Si vas a hablar por los muertos, que nadie te corte la lengua. Mateo no la tomó. En cambio, le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. No necesito tu arma. Necesito tu voz. Detrás de ellos, el pueblo avanzó lentamente, formando un círculo alrededor del cañón. No con hostilidad. Con presencia. Con testimonio. El líder de la orden miró a su alrededor. Ya no tenía ejército. Tenía espejos. Y en cada rostro, veía la duda que ya no podía contener. Esto no termina aquí, dijo, montando de nuevo. La orden es más grande que yo. Y ellos no perdonan a los que rompen el silencio. Entonces que vengan, dijo Mateo, con calma. Porque ya no soy el único que escucha. Ahora, todos lo harán. El líder espoleó su caballo y desapareció en la oscuridad, seguido por los pocos que aún le eran leales. Los demás se quedaron, inmóviles, como si acabaran de despertar de un sueño largo y oscuro. Silencio se acercó a Mateo y apoyó su frente en su hombro. No era un gesto de alivio. Era de advertencia. ¿Qué sientes?, preguntó Elena, que se había acercado sin hacer ruido. Que esto es solo el comienzo, respondió Mateo, mirando el horizonte.
Porque si la orden es más grande, entonces la verdad debe ser más fuerte. Doña Remedios se acercó y le puso una mano en el hombro. No estás solo, hijo. Nunca más. Mateo asintió. Cerró los ojos. Y en medio del silencio que ahora ya no lo asustaba, escuchó una última voz. Suave, familiar. Bienvenido a casa, heredero. Era su madre. Y por primera vez desde que tenía memoria, no tuvo miedo de responder. Sagradas, el libro apoyado en sus rodillas, silencio recostado a su lado como una sombra protectora. Pero no era paz lo que sentía. Era una calma tensa, como el aire antes de un terremoto. Vendrán, dijo la curandera, sentándose frente a él, sus ojos oscuros fijos en las llamas. No los de anoche. Los de arriba. Los que nunca se ensucian las manos. ¿Quiénes son? Preguntó Mateo, aunque ya lo sabía. Los que financiaron a Rafael. Los que ordenaron el incendio. Los que creen que el silencio se compra con oro y miedo. Viven en la ciudad, en mansiones de piedra, pero su poder nace de esta tierra, y de los que callaron por siglos. Silencio levantó la cabeza, como si oliera el peligro en el viento. ¿Y qué quieren? Preguntó Elena, que se acercó con una manta en los hombros. Lo mismo que siempre, respondió la curandera. Que el pasado se quede enterrado. Porque si resucita, arrastra consigo sus fortunas, sus nombres, sus mentiras. Mateo acarició la cubierta del libro. Entonces los nombres que están aquí, no son solo de campesinos. Son de testigos. De socios traicionados. De mujeres que supieron demasiado. Sí, dijo la curandera. Y uno de ellos, es tuyo. Mateo la miró, confundido. Tu padre no murió solo por querer repartir tierras. Murió porque descubrió que las minas bajo las Tres Marías no pertenecían a la familia. Pertenecían a una compañía extranjera que sobornó a Rafael para que los de la Cruz desaparecieran. Y tu madre, ella tenía las pruebas. En ese libro. El corazón de Mateo se detuvo un instante. ¿Minas? Sí. Oro. Plata. Y algo más raro, una piedra negra que brilla en la oscuridad. La llaman lágrima del silencio. Se dice que quien la posee puede sellar cualquier verdad, con solo tocarla. Silencio relinchó, inquieto. Como si recordara. ¿Y está aquí? Preguntó Mateo, con la voz ronca. No. La escondieron en la capilla secreta, bajo el altar. Pero no es la piedra lo que debes temer. Es lo que representa. Porque si ellos la recuperan, volverán a sellar todo. Incluso tus oídos. Incluso los de silencio. En ese momento, un jinete apareció en lo alto del cañón. Era el joven desertor de la orden. Venía sin armas, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia. Mateo. Gritó, desmontando con torpeza. Vinieron anoche a la ciudad. Quemaron los archivos del juzgado. Y mataron al alcalde. ¿Por qué? Preguntó Elena. Porque el alcalde tenía una carta, escrita por tu madre. La guardaba en una caja fuerte. Decía que si algo le pasaba, la carta debía entregarse a la prensa. Hablaba de las minas. De la compañía. Y de un nombre, Velasco. Mateo sintió un escalofrío. Don Armando Velasco, susurró. El banquero. El que financió la reconstrucción del pueblo después del incendio, con dinero que no era suyo. Él es el que está detrás de todo, dijo el joven. Y ya sabe que tienes el libro. Ha enviado hombres a las Tres Marías. No para negociar. Para borrarlo todo. Incluso a ti. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El viento cesó. Hasta las aves callaron. Mateo se puso de pie. Miró a Silencio. El caballo lo miró de vuelta, con una calma que decía, vamos. No podemos esperar, dijo. Si Velasco tiene la piedra, y el libro desaparece, todo lo que hemos recuperado se perderá otra vez.
Pero es un banquero, dijo doña Remedios, con miedo. Tiene ejército. Tiene leyes de su lado. Pero no tiene voces, respondió Mateo. Y yo ya no soy solo un heredero. Soy un testigo. Y los testigos no se queman dos veces. Montó a Silencio con determinación. Elena se acercó y le entregó un sobre. Es la carta del alcalde. La rescaté antes de que incendiaran su casa. Está encriptada, pero tu madre usaba los mismos símbolos del libro. Mateo la tomó y la guardó junto al libro, sobre su pecho. Gracias, dijo, con los ojos brillantes. No me des las gracias, respondió ella. Devuélveles la voz a los que no la tienen. Eso es todo lo que te pido. La curandera se acercó y le puso una mano en la frente. Que los antiguos caminen contigo, susurró. Y que tu corazón no olvide que la verdad no se impone, se siembra. Silencio relinchó, y esta vez, el sonido fue como un juramento. Y con eso, Mateo cabalgó hacia el este, no hacia la batalla, sino hacia la revelación. El caballo blanco galopó como si el viento lo empujara, sus cascos levantando polvo y desesperación. Cada latido del corazón de Mateo era un nombre: madre, padre, tierra, memoria. Cuando llegaron, la hacienda ardía. No toda. Solo el ala este. La que daba a la capilla secreta. La piedra. Murmuró Mateo, desmontando de un salto. Van por la piedra. Corrió entre las llamas, tosiendo, con los ojos ardientes. Silencio lo siguió, relinchando con furia, como si el fuego le recordara la noche en que todo se perdió. Dentro, el calor era insoportable. Las vigas crujían. Pero Mateo no se detuvo. Bajó las escaleras de piedra, ahora iluminadas por el resplandor naranja que se colaba desde arriba. El cofre de hierro bajo el altar estaba abierto. Vacío. Maldición. Gritó, golpeando el suelo con el puño. Fue entonces que lo vio. Una huella. Pequeña, casi imperceptible, en la ceniza húmeda. Llevaba hacia el pasillo trasero. Silencio. Llamó. Síguela. El caballo olfateó el suelo y avanzó con paso firme, hasta detenerse frente a una puerta oculta tras un tapiz chamuscado. Mateo la abrió de golpe. Allí, en la penumbra, estaba un niño. No tendría más de 10 años. Sucio, asustado, con los ojos llenos de lágrimas. En sus manos, envuelta en un paño negro, sostenía una piedra que brillaba con un fulgor azulado en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, con voz suave, arrodillándose. El niño temblaba. Me dijo que la guardara. Que si alguien venía, no debía entregarla. ¿Quién te lo dijo? El hombre del banco. Don Velasco. Me prometió comida para mi familia si la escondía aquí, y si alguien venía, debía huir con ella. Mateo sintió un nudo en la garganta. Velasco no solo usaba el miedo. Usaba la pobreza. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó, señalando la piedra. El niño negó con la cabeza. Solo sé que brilla, y que cuando la toco, ya no oigo las voces de mi hermana. Ella murió de fiebre el invierno pasado. Pero a veces, la escucho llorar. Y con esto, calla. Mateo cerró los ojos. Entonces era cierto. La lágrima del silencio no solo sellaba verdades. Apagaba el dolor. Y eso, era más peligroso que cualquier mentira. No es un regalo, dijo, con voz quebrada. Es una trampa. Porque si callas el dolor, también callas la memoria. Y sin memoria, no hay justicia. En ese momento, un ruido afuera los alertó. Botas. Voces. Está aquí. Encontramos al caballo. Mateo tomó al niño de la mano. ¿Cómo te llamas? Tomás. Escucha, Tomás. Esta piedra no es tuya. Ni de Velasco. Es de todos los que sufrieron por ella. Y yo la voy a devolver a la tierra. Pero necesito que me ayudes.
El niño asintió, con los ojos llenos de una valentía que no le correspondía a su edad. ¿Qué debo hacer? Corre al cañón del lamento. Busca a una mujer con túnica blanca. Dile que Mateo tiene la piedra, y que la verdad ya no se puede esconder. Silencio relinchó, como si aprobara el plan. Pero antes de que Tomás pudiera salir, la puerta se abrió de golpe. 3 hombres armados entraron, con los rostros cubiertos por pañuelos negros. «Dame la piedra, heredero», dijo el líder, apuntando con una pistola. «O el niño muere». Mateo se puso frente a Tomás, con los brazos abiertos. «Dispara», dijo. «Pero si lo haces, el mundo sabrá que Velasco mata niños para guardar sus secretos». El hombre dudó. Miró a sus compañeros. Fue entonces que Silencio, con un relincho feroz, se lanzó contra ellos. No para morder. Para distraer. Uno de los hombres cayó. Otro retrocedió. «Corre, Tomás», gritó Mateo. El niño salió como una sombra entre el humo. El líder, furioso, apuntó a Silencio. «No», gritó Mateo, lanzándose sobre él. La pistola disparó. El sonido retumbó en la capilla. Mateo sintió un ardor en el hombro. Cayó de rodillas. Pero apretó la piedra contra su pecho, junto al libro. «No la tendrás», dijo, con la voz llena de sangre y fuego. El hombre se acercó, furioso, y le arrebató la piedra. Pero en cuanto la tocó, su rostro cambió. Palideció. Sus ojos se abrieron como si viera algo que no quería ver. ¿Qué es esto?», balbuceó. «Es la verdad», dijo Mateo, sonriendo con dolor. «Y duele más que una bala». El hombre soltó la piedra como si quemara. Retrocedió, llevándose las manos a las sienes. «Las voces», gritó. «Las voces no callan». Sus compañeros lo miraron, asustados. «Vámonos», ordenó uno. «Está maldita». Huyeron, dejando a Mateo solo, herido, con la piedra brillando a su lado y Silencio lamiéndole la herida con suavidad. El fuego crecía a su alrededor. Pero él no sentía el calor. Solo el peso de lo que acababa de entender: la piedra no sellaba la verdad. La revelaba. Y quien no estaba dispuesto a cargar con ella, prefería huir al silencio. Con esfuerzo, se levantó. Tomó la piedra y el libro. Montó a Silencio, aunque el dolor le nublaba la vista. «Al cañón», susurró. «Donde las voces nos esperan». Y cabalgó. «Aguanta, hermano», susurró Silencio. Pareció entender. Redujo el paso, pero no se detuvo. Sus ojos, fijos en el sendero, brillaban con una determinación que iba más allá del instinto. Era lealtad. Era memoria. Cuando llegaron al cañón del lamento, el pueblo entero los esperaba. Doña Remedios corrió hacia ellos con un paño limpio y hierbas en las manos. Elena sostenía una lámpara de aceite, y la curandera ya preparaba una infusión humeante en una olla de barro. «Dios mío», exclamó Doña Remedios al ver la herida. «¿Qué hiciste, muchacho?». «Lo que tenía que hacer», respondió Mateo, deslizándose del lomo de Silencio con un jadeo de dolor. La curandera lo ayudó a sentarse junto al fuego. Mientras le limpiaba la herida, sus ojos se posaron en la piedra que Mateo aún sostenía con fuerza. «La lágrima del Silencio», murmuró. «Nunca pensé que la vería fuera de la tierra». «No la quería», dijo Mateo, con la voz ronca. «Pero ahora sé que no es un arma. Es un espejo. Muestra lo que el alma no quiere ver». «¿Y qué vio ese hombre?», preguntó Elena, arrodillándose frente a él. «No lo sé», pero gritó como si viera a todos los que había traicionado. Como si los muertos lo miraran a los ojos. Silencio se acostó a su lado, apoyando la cabeza en sus rodillas, como si quisiera absorber su dolor. Fue entonces que Tomás apareció entre la multitud, con los ojos brillantes y el aliento entrecortado. «Está aquí», gritó, corriendo hacia Mateo. «Les dije todo». Mateo le sonrió, aunque le dolía hasta respirar. «Gracias, pequeño guardián».
La curandera tomó la piedra con manos reverentes. Esta piedra no debe estar en manos humanas. Fue extraída de las entrañas de la tierra sin permiso. Por eso grita. Por eso duele. Pero si la devolvemos, tal vez la tierra nos perdone. No, dijo Mateo, con firmeza. No la devolvamos aún. Velasco la quiere. Y si la tiene, seguirá comprando silencios. Pero si el mundo sabe que existe, y que revela la verdad, ya nadie podrá usarla en secreto. Un murmullo recorrió al pueblo. Algunos asentían. Otros temblaban. ¿Cómo? Preguntó doña Remedios. ¿Quién nos creerá? La prensa, dijo Elena. Tengo contactos en la ciudad. Periodistas que han estado esperando una historia como esta. Pero necesitamos pruebas, dijo un viejo peón. Palabras no bastan contra un hombre como Velasco. Mateo abrió el libro y sacó la carta del alcalde. Aquí está su firma. Sus órdenes. Y aquí, señaló la piedra. Está su miedo. La curandera lo miró con ojos profundos. Entonces debes ir tú. Tú eres la prueba viviente. Herido, marcado, pero hablando. Si te presentas ante el mundo, no podrán callarte sin revelar lo que temen. Silencio relinchó suavemente, como si dijera, yo iré contigo. Mateo asintió. Miró a cada rostro alrededor del fuego. A doña Remedios, que lo crió cuando nadie lo quiso. A Elena, que creyó en él antes de conocer su nombre. A Tomás, que arriesgó su vida por una piedra que no entendía. A la curandera, que guardó la memoria cuando todos la olvidaron. No soy un héroe, dijo. Solo soy un hombre que escuchó lo que otros callaron. Pero si mi voz puede romper un solo sello más, valdrá la sangre. Elena tomó su mano. Entonces iremos juntos. No como salvadores. Como testigos. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían nombres escritos en luz, Mateo supo que ya no luchaba por recuperar lo que le habían robado. Luchaba por devolverle al mundo lo que nunca debió perderse, la verdad, el nombre, y el derecho a llorar sin miedo. Y mientras el fuego crepitaba y silencio velaba su sueño, Elena iba a su lado, con la carta del alcalde envuelta en seda negra y el libro de su madre escondido bajo su abrigo. El periódico está al final de la calle, dijo, en voz baja. Pero ten cuidado. Velasco tiene ojos en todas partes. Lo sé, respondió Mateo, sin mirarla. Pero ya no me escondo. Si quiere callarme, que lo haga frente a todos. Entraron al edificio del Diario del Norte. El aire dentro olía a tinta fresca y tabaco barato. Un hombre de bigote canoso y camisa manchada los recibió detrás de un mostrador. ¿Ustedes son los que llamaron sobre las minas y los muertos olvidados? Preguntó, con escepticismo. Sí, dijo Elena. Y traemos pruebas. El periodista los miró largo rato. Luego asintió. Pasen. Pero si esto es una farsa, no solo los echaré. Los entregaré a la policía. En la sala de redacción, entre máquinas de escribir y papeles amontonados, Mateo contó todo. Desde el incendio. Desde el sello en sus orejas. Desde silencio, encontrado en el cementerio con la cera de iglesia. Habló de Rafael. De la orden. De la piedra que hace gritar a los culpables. Y cuando terminó, el periodista estaba pálido. Esto no es una noticia, dijo, con voz temblorosa. Es una condena. Exacto, dijo Mateo. La condena de los que creyeron que el silencio era eterno. Mientras el hombre copiaba las palabras, Elena sacó la carta del alcalde y el libro. Las páginas se abrieron solas en un pasaje marcado con tinta roja. Don Armando Velasco, en complicidad con Rafael de la Cruz, ordenó la quema de la hacienda el 17 de octubre de 1923, con el fin de eliminar a Esteban de la Cruz, quien poseía documentos que probaban la extracción ilegal de minerales en tierras comunitarias. Testigo, el caballo blanco, silencio, marcado con el sello de la familia. El periodista levantó la vista, con los ojos llenos de asombro. ¿El caballo, es testigo?
No en los tribunales, dijo Mateo. Pero en la memoria, sí. Y la memoria es más fuerte que cualquier ley escrita por traidores. Fue entonces que la puerta se abrió de golpe. 2 hombres de traje oscuro entraron, con sombreros que ocultaban sus rostros. El señor Velasco desea hablar con ustedes, dijo uno, con voz fría. No tenemos nada que hablar con él, respondió Elena, colocándose frente a Mateo. Oh, si lo tienen, dijo el otro, mostrando una placa. Policía. Ustedes están bajo arresto por difamación, robo de propiedad privada, y posesión de artefactos prohibidos. ¿Artefactos? Preguntó Mateo. El hombre señaló a Silencio, que estaba en la puerta, inmóvil. Ese animal está marcado con símbolos heréticos. Pertenece a la iglesia. Y usted, es un impostor que usa el nombre de una familia muerta. Mateo sintió la rabia hervir en su pecho. Pero no gritó. No se movió. Solo miró al periodista. Si me llevan ahora, la verdad se enterrará de nuevo. El hombre dudó. Miró los papeles. Miró a Silencio. Miró a Mateo, con su camisa manchada de sangre y sus ojos que no pedían piedad, solo justicia. Tienen 5 minutos, dijo, por fin. 5 minutos para terminar esto. Luego, publicaré lo que tengo. Aunque me cueste la vida. Los policías gruñeron, pero no intervinieron. Sabían que en ese cuarto, ya no estaban ante criminales. Estaban ante testigos. Mateo se acercó a Silencio y apoyó la frente en su crin. Pronto, susurró. Pronto todos sabrán tu nombre. Y en ese instante, como si el destino lo escuchara, una multitud comenzó a formarse afuera del periódico. Gente del pueblo. Peones. Maestros. Mujeres con sus hijos. Todos con carteles hechos a mano, verdad para los de la cruz. Silencio no callará más. Devuelvan las voces. Velasco no había contado con eso. No había contado con que el silencio, una vez roto, se multiplica. Que salga la verdad. Que se sepa quién mató a los de la cruz. Silencio no es un animal, es memoria. Dentro, Mateo sostenía la primera copia impresa con manos temblorosas. El titular quemaba los ojos, el heredero abandonado, como un caballo selvado con cera de iglesia expuso la mentira de un imperio, bajo el título, una fotografía borrosa pero inconfundible, Silencio, con la marca de los lobos visible en el cuello, y Mateo a su lado, con la mirada de quien ha visto el infierno, y ha regresado para nombrarlo. Lo hicimos, susurró Elena, con lágrimas en los ojos. No, dijo Mateo. Solo empezamos. En ese momento, uno de los policías se acercó, pero ya no con arrogancia. Con inquietud. Velasco está en la catedral, dijo, bajando la voz. Reunió a los obispos, a los jueces, a los banqueros. Dice que va a restaurar el orden. ¿La catedral? Preguntó la curandera, que había llegado con Tomás y doña Remedios. Allí está el altar mayor, el mismo donde sellaron tus oídos. Mateo sintió un escalofrío. Todo volvía al principio. Al lugar donde lo silenciaron, era donde tendría que hablar más fuerte. Vamos, dijo, doblando el periódico y guardándoselo en el pecho, junto al libro. Es una trampa. Gritó doña Remedios. Te matarán allí. Quizá, respondió Mateo, montando a Silencio. Pero si muero en silencio, todo esto habrá sido en vano. Si muero hablando, mi voz vivirá en otros. La multitud lo siguió. No como ejército. Como río. Un río de gente cansada de mentiras, de nombres borrados, de tierras robadas. Caminaban con velas, con retratos de desaparecidos, con las manos vacías, pero los corazones llenos. Cuando llegaron a la catedral, las puertas estaban abiertas. Dentro, bajo los vitrales que teñían la luz de rojo y oro, estaba don Armando Velasco. Vestía traje oscuro, pero sin sombrero. Sin máscara. Por primera vez, mostraba su rostro al mundo. A su lado, Rafael, encorvado, con los ojos hundidos, como si la vergüenza lo hubiera consumido por dentro.
Viniste, dijo Velasco, con voz suave, casi paternal. Pensé que serías más listo. La verdad no necesita ser lista, respondió Mateo, entrando solo, con silencio tras él. Solo necesita ser dicha. ¿Y crees que unas hojas de papel cambiarán algo? Rió Velasco, pero sin alegría. Mañana, los periódicos dirán que eres un loco. Que inventaste una historia para robar lo que no es tuyo. Pero hoy, dijo Mateo, alzando la voz. Hoy, miles ya leyeron tu nombre junto al de los asesinos. Y mañana, millones lo harán. Silencio relinchó, y el sonido rebotó en las bóvedas como un eco sagrado. Velasco palideció. Miró al caballo. Y por un instante, Mateo vio el miedo puro en sus ojos. Ese animal no debería existir. Pero existe, dijo Mateo. Y me trajo hasta aquí. No para vengarme. Para que confieses. Nunca. Gritó Velasco. Yo construí esta ciudad. Yo di pan a los hambrientos. Con el oro que sacaste de tierras que no eran tuyas, replicó Mateo. Con las vidas que apagaste para que nadie preguntara. Entonces, algo inesperado ocurrió. Rafael se arrodilló. Tiene razón, dijo, con la voz quebrada. Yo maté a mi hermano. Por codicia. Por miedo. Pero tú, Velasco, tú me obligaste a hacerlo. Me diste la cera. Me diste el fuego. Me diste el silencio. Velasco lo miró con desprecio. Débil. Siempre fuiste débil. Pero él no lo es. Gritó Rafael, señalando a Mateo. Él rompió el sello. Y ahora todos escuchan. En ese momento, la multitud afuera comenzó a cantar. Una nana antigua. La misma que Mateo había oído en sueños. Duérmete, heredero del viento, que el silencio no es tu dueño. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Velasco. No de arrepentimiento. De derrota. ¿Qué quieres? Preguntó, con voz ronca. Que devuelvas las tierras. Que restituyas los nombres. Y que la piedra sea enterrada donde pertenece, en la tierra que la llora. Velasco cerró los ojos. Asintió, derrotado. Hazlo, susurró. Pero Mateo no sonrió. Sabía que la victoria no era suya. Era de todos los que habían callado, y ahora, por fin, eran escuchados. Silencio se acercó al altar mayor. Rascó el suelo con el casco. Allí, bajo las losas, estaba el lugar donde lo sellaron. Donde lo silenciaron. Mateo se arrodilló. Pero Mateo no los miraba. Miraba el suelo donde Silencio seguía raspando con el casco, insistente, como si supiera que aún faltaba algo. ¿Qué es, hermano? Preguntó, acariciando su cuello. El caballo relinchó suavemente y empujó con el hocico una losa suelta. Mateo la levantó con esfuerzo, ignorando el dolor en su hombro. Debajo, no había oro. No había documentos. Había una pequeña caja de madera, cubierta de polvo sagrado. La abrió. Dentro, una vela de cera negra, y una nota escrita con la letra de su madre: si llegas hasta aquí, es porque ya no necesitas pruebas. Necesitas perdón. No para ellos. Para ti. Porque el que carga la verdad también debe soltar el rencor, o se convertirá en lo que odia. Las lágrimas le quemaron los ojos. Porque en ese momento entendió, no había luchado solo para recuperar su nombre. Había luchado para no perder su alma. ¿Qué dice? Preguntó Elena, acercándose con cautela. Que no basta convencer, respondió Mateo, con la voz quebrada. Hay que sanar. Afueras, la multitud esperaba. No con gritos. Con silencio expectante. Cuando Mateo salió, con la caja en las manos y Silencio a su lado, todos se pusieron de rodillas. No por él. Por la memoria que representaba. No, dijo Mateo, alzando la voz. No me arrodillen. Arrodíllense ante la verdad. Y luego, levántense.
porque ahora les pertenece a ustedes. Doña Remedios se acercó, temblando. ¿Y qué harás ahora, hijo? Devolver lo que es de todos, dijo. Las tierras no serán mías. Serán de quienes las trabajan. Las minas serán selladas. Y la piedra será enterrada donde nació, para que la tierra la cure. La curandera asintió. Entonces el ciclo se cierra. No, dijo Mateo, mirando a Silencio. Se renueva. Esa noche, bajo un cielo limpio de humo y mentiras, Mateo caminó solo hasta el corazón de las Tres Marías. Allí, donde su padre solía enseñarle a escuchar el viento, cavó un hoyo profundo. Colocó la lágrima del silencio en el fondo, junto con la vela negra y la caja de su madre. Descansen, susurró. Ya no tienen que gritar más. Silencio se acostó a su lado, como si velara la tumba de todos los olvidados. Y en ese instante, algo cambió en Mateo. Ya no sentía el peso de la venganza. Ya no escuchaba voces pidiendo sangre. Solo escuchaba el viento, y en él, una paz antigua. Porque había descubierto que ser heredero no era poseer tierras o títulos. Era cargar con la memoria, y transformarla en esperanza. Pero el pasado no se entierra del todo mientras quede alguien que lo cargue en silencio. Al mediodía, un carruaje negro se detuvo al final del camino. No venía con guardias. Solo con un hombre, Rafael. Vestía ropa sencilla, sin anillos, sin sombrero. Bajó con dificultad, como si cada paso le doliera más que el anterior. No vine a pedir perdón, dijo, deteniéndose a 10 pasos. Vine a cumplir lo que prometí. Mateo no se levantó. Solo lo miró. ¿Y qué prometiste? Devolver lo que robé. Sacó un fajo de papeles del bolsillo. Las escrituras. Los títulos. Las cuentas de las minas. Todo. Velasco ya firmó su confesión. Está en manos del juez. Pero esto es mío. Y es tuyo. Dejó los documentos sobre una piedra y retrocedió. No los quiero, dijo Mateo, con calma. No son míos para guardarlos. Son de todos los